Buena gente, los que no he visto en la entrega, Buenas. Buenas. espero que hayan sobrevivido todos, que les haya ido muy bien. Buenas. Bueno, vamos a arrancar. Repaso rápido de lo que vimos en las anteriores temporadas. Tenemos aplicación parcial, que es esa idea de aplicarle a una función, ¿sí? Al menos un parámetro, ¿sí? Que es, por ejemplo, este caso de max2. Max espera 2 parámetros y le aplico 1. ¿Qué es lo que pasa? Nos devuelve una función. Siempre es importante de la aplicación parcial que se ve en lo que es en el código. ¿Sí? O sea, si ustedes no pueden indicar con tipo diciendo ahí está la aplicación parcial, es que en realidad seguramente no haya aplicación parcial. ¿Sí? Y la aplicación parcial siempre se da a una función que espera cierta cantidad de parámetros, yo le paso menos de los que espera. ¿Sí? Por ejemplo, max2, yo le paso 1 de los 2 que espera. Si yo solo hiciera max y apretar enter, me da en una función, va a andar bien, pero no va a ser aplicación parcial. ¿Por qué? Porque no le estoy aplicando ninguno. Entonces, cada vez que le paso menos un parámetro, más posibilidad de tener aplicación parcial, y si le paso menos lo que les decía, a ver, entre lo que se me cortó es que hay aplicación parcial solo cuando está escrita, cuando la puedo indicar con una flecha, tipo con el dedo, y si la función espera más de 2 o 2 parámetros, cuando al menos le aplico uno. ¿Sí? Por ejemplo, max2, que le estoy aplicando como el primer parámetro. Si yo aplico max y aprieto enter, si bien eso anda y me devuelve una función, esa no es una aplicación parcial. Nada, eso era lo que decía. Bueno, listas, que fue lo otro que vimos. Tipo de dato compuesto para agrupar n valores de longitud indeterminada. Yo puedo tener una lista de todos elementos homogéneos, ¿sí? Tienen que ser del mismo tipo, ¿sí? Todos igualitos, no puedo andar mezclando las cosas. Entonces, por ejemplo, esta lista del 10, 20 y 4 anda. Sí, Muy bien, eso anda. ¿Y esta? también. Del 20 entre comillas y el No, 4. no, esta no. Ah, verdad, con duplas andaba. Esto no anda porque son elementos heterogéneos, son distintos y eso no anda. Y bueno, tiene longitud variable. Puedo tener listas de 3 elementos, de 2, de 5, de lo que sea. Siempre y cuando coincidan el tipo de todos los elementos, está ok. Vimos funciones útiles con las listas, como por ejemplo map. ¿Sí? Si se acuerdan, ¿cuál era el objetivo de map? Le aplicaba una función a cada elemento de la lista. Ok, le aplica una función cada elemento de la lista y ¿qué hace con el resultado de esa función? Hace una nueva lista con esos resultados. Exactamente, hace una lista con esos nuevos resultados en base a la función que parametrizo. Después teníamos filter, ¿sí? Que recibe una función también y devuelve... ¿Y qué más recibe aparte de una función en base ahí al tipo? La función y la lista. La lista y devuelve una lista. ¿Y qué pasa con la función que recibe? Tiene que devolver un booleano. ¿Por qué Solo tiene que booleanos, sí. devolver un booleano? O sea, Eh, filter, ¿qué hacía? Para determinar cuáles son los elementos que van en la nueva lista. Exactamente, como bien dice ahí Matías, es para determinar cuáles son los elementos que van a estar en la nueva lista. ¿Sí? Los que devuelvan true van a estar en la lista, los que devuelvan false no van a estar en la lista. Y en algún momento nos quedamos con el ejercicio ¿cómo es? De hora de la lectura, ¿sí? Si se acuerdan, habíamos hecho varias de las funciones, teníamos acá lo del filter, lo del map, habíamos escrito el tipo. Y había una función, ¿sí? Que nos faltaba definir, que era que les pedí que si tenían tiempo lo hagan y si no tenían lo íbamos a ver hoy. Que dice si la biblioteca es fantasiosa, es decir, si tiene algún libro de Christopher Paolini o de Neil Gaiman.
¿sí? O sea, queremos saber si pasa eso o pasa lo otro. Por lo pronto, lo podemos dividir en dos partes, ¿sí? Por un lado, fantasiosa, sabemos qué pasa. Si lo escribiéramos en español, si alguno es un libro fantasioso, podríamos decir, de la biblioteca. ¿Sí? Esto sería en español. ¿Es libro fantasioso? Eso lo podemos definir. ¿Sí? Libro. Teníamos una función que nos decía si era de Neil Gaiman o algo de eso. No, no tenemos ninguna. Bueno, podemos hacer una. Podemos hacer es de o el autor es. Paulini, del libro, o el autor es. Tenemos esto, hasta acá estamos bien con esto. ¿Alguna duda? Lo voy a comentar porque esto no anda. Me tiró. Bueno, nos falta definir el autor es. El autor es nombre, libro. ¿Y qué podemos decir? Tenemos una función que nos dice el autor de un libro. Entonces, vamos a hacer que el autor del libro sea igual a el nombre. ¿Sí? O también podemos componer, ¿sí? Porque fíjense, la salida de esto es la entrada del igual nombre. Entonces yo podría hacer que esto esté compuesto con el autor. Y bueno, el libro se va porque es medio redundante. Y fíjense que Haskell asocia esto así. Entonces, si yo estoy diciendo esto, es equivalente a esto. ¿Sí? Porque fíjense que el libro está de más. Entonces, puedo boletearlo. Y me queda como la composición. Esto ahora debería andar. Perfecto. Lo probamos. Tengo control. Bueno, no tengo para borrar. Vamos a buscar un libro de Paulini. ¿Sí? Por ejemplo, Eragon. Vamos a preguntar a ver si está bien lo que hicimos. Es libro fantasioso. Pegamos a Eragon. Nos dice que es verdad. Ahora si pongo Fundación, que es de Asimov, me dice que es falso. Acá escribí mal Neil Gaiman. Ok, ¿hasta acá alguna duda? ¿Estamos? Nice. Ahora, ¿vieron la guía de lenguajes? ¿Alguno estuvo chusmeando para ver cómo poder resolver el algún? ¿Sí? Una solución media imperativa sería hacer un filter, los que son fantasiosos, y después ver si la cantidad es cero. O si la cantidad es mayor a cero en realidad. Sí, pero eso es como medio imperativo. Es, che, bueno, dame la cantidad, conseguí la longitud, y fíjate si es mayor a cero. Se puede usar la función elem. Elem me dice si ahí puse de vuelta la cámara, a ver si ahora anda bien. Elem me dice si un elemento está en la lista o no. No si cumple un criterio. Ok. Sí, elem, el tipo de elem es una lista de A, y devuelve un booleano, un bool. Siempre y cuando ese A sea de Q. Sí, o sea, elem lo que hace se fija si alguno de los elementos que está en la lista es igual al que le pasaste por parámetro. Si es igual, devuelve true, si no, devuelve false. Esto es elem. Fíjense, en la guía de lenguajes, ¿hay alguna más que, aparte de filter? No me acuerdo si está, pero creo que debería estar. Pueden fijarse. Acuérdense siempre de tenerla a mano, esa, la guía de lenguajes. La función any. Exactamente. Any lo que dice es recibe una función, ¿sí? Vamos a ver el tipo de any. Uy. Les puedo compartir el código, así que siempre se los comparto y hoy me olvidé.
Si vemos el tipo de any mientras esto comparte. Profe, después le quería hacer una pregunta sobre el uso eso de compartir el lenguaje. Dale. Ahí lo vemos. Fíjense que dice que es un foldable, que en este caso foldable, si se acuerdan, es corchetes a efectos prácticos. Foldable es básicamente, es una type class como EQ, num y demás. En nuestro caso, el único caso que estamos viendo de foldable es el caso de listas. Después van a entender tal vez un poco más por qué dice foldable. Pero bueno, la cosa es que any recibe una función que también devuelve un booleano, una lista, y devuelve un booleano. Entonces, any, ¿qué hace? Si, por ejemplo, yo digo any even, lo que le estoy preguntando es si alguno de los de la lista cumplen la condición. Y de la misma forma que tenemos any, tenemos all, que me dice si todos los elementos de la lista cumplen la condición que yo les paso, la función que yo les paso. A diferencia de filter, que me sirve para generar una nueva lista y devolver los que cumplen y los que no cumplen, any lo que me dice es si alguno cumple y me da el booleano, y all me dice si todos los que están cumplen. Mientras, si quieren, vayan haciendo preguntas, dudas. ¿Quieren decirme cómo queda el Fantasiosa? Bueno, no sé si no se me está actualizando el chat o solo me están ignorando completamente. Porque a veces me ha pasado que no se me actualice el chat. No hay nada comentado nomás. Tristeza absoluta. Acá hay vida. Se está actualizando el estudio, así que estoy para rato. Ok. Hablamos mucho defendiendo los TP por eso. Claro. Bueno, está bien, hoy se los doy. Defendieron mucho los TPs, vamos a estar bien con eso. Me parece bien que hayan hablado mucho defendiendo TP. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría esto? Fantasiosa, ¿sí? Lo que termina pasando, bueno, voy a aceptar todo. Por favor, no escriban nada de probado. Fantasiosa va a quedar como any. Va a decir, es fantasiosa la biblioteca si algún libro de la biblioteca es un libro fantasioso. Vamos a recargarlo, a ver si escribimos todo bien. Vamos a pedirle el tipo a esto. Está medio colgado. A fantasiosa. Y me dice que está bien. Recibe una lista de libros. Y devuelve un booleano. A los que entraron les di permiso de escritura. Por el amor de Dios, no me borren nada. Tengan cuidado. ¿Por qué les di permiso de escritura? Porque ahora después les voy a pedir un favor. No va a salir gratis, pero por favor no escriban nada turbio. Confío en que son adultos. Guest user. Nada. Entonces, con any, o sea, además de filter, map y demás, que son las que más van a usar, también otras muy comunes que van a usar son any y all. Any recibe una lista de elementos, una condición y me devuelve si cumple alguno, y all me va a decir si todos cumplen. Va a haber una función más, aparte de estas, que le reservamos casi media clase en particular, porque es una función media complicada de entender. Entonces la viene para más adelante. Pero por ahora, filter, map, any y all son sus mejores amigos para hacer las cosas que tienen que ver con listas. Sí, bueno. Vamos a Haskell, que era lo que estábamos viendo. Y vamos a ver una cosa en particular que tanto... ¿Qué pasa con any, filter, map? ¿Sí? Además de recibir listas, ambas reciben ¿qué otra cosa? En general hablando. Una función. Una función.
Muy bien. ¿Qué otras? ¿Se acuerdan de alguna otra que reciba función por parámetros? Además de any, filter, all. Hay una que vienen usando como hace 2, 3 clases. Hay un montón, pero no sé cuál se refiere. Una más. Una más que reciba una función. Se me ocurre nomás zip with, pero eso no se usa Ok. nunca. Hay una que está escrita en el autor es. El igual igual. ¿Yo? El igual igual recibe, Composición, acuérdense, composición. 2 valores. El map y la composición, sí. La composición, sí, es una que vienen usando hace mucho. ¿Sí? Que es una función que recibe 2 funciones, no solo recibe una. Y no solo recibe 2 funciones, sino que además devuelve una nueva función. A las funciones que reciben funciones por parámetro o que devuelven nuevas funciones, las llamamos funciones de orden superior. Si una función recibe por parámetro una función, la vamos a llamar de orden superior. En este caso, tenemos, por ejemplo, las de map, filter, any y all que vimos recién, pero también la composición. Fíjense que está recibiendo funciones. ¿Sí? Entonces, toda función que reciba por parámetro una función, vamos a decir que es una función de orden superior. Y bueno, si devuelve también una función, vamos a decir que sí, o sea, si devuelve una función, también decimos que es de orden superior. ¿Por qué nos importa diferenciar estas funciones y le decimos que tienen un orden superior? Porque en general nos sirve para hacer las cosas más declarativas y como menos algorítmicas. ¿Sí? El map me sirve, por ejemplo, para evitar toda esa iteración, toda esa creación de una lista nueva, toda esa aplicación, como que me da algo más declarativo. Yo le digo qué es lo que tiene que hacer y no cómo lo tiene que hacer. Cómo genera la lista no nos importa. Sí, fíjense, nos estamos abstrayendo de la creación de la lista con los resultados de una aplicación. Lo mismo pasa con el filter, ¿sí? Que nos estamos abstrayendo de crear una lista nueva con los que cumplen y los que no cumplen. Yo le digo directamente, che, filtrame los que son pares, filtrame los impares, filtrame los que X. Lo mismo pasa con el any y el all. Yo me estoy evitando de agarrar cada uno y ver si uno cumple, entonces da true, y si no, sigue con el resto. Como que todo ese algoritmo lo tengo encapsulado ahí. ¿Sí? Eso suele pasar mucho en las funciones de orden superior. ¿Sí? En general nos interesa diferenciarlas por esa ganancia que nos da, porque en general nos sirve para abstraernos de un algoritmo innecesario. Por ejemplo, entonces, bueno, la composición, el map, el filter. ¿Sí? Y tenemos una más, ¿sí? Que no es tan importante como el resto. O sea, y la composición, ¿qué no se oculta? Por las dudas. ¿Se les ocurre? Los parámetros. ¿Podría ser? ¿Qué más? Los paréntesis. Nos ocupa, ok, nos oculta los paréntesis. Yendo más en profundidad, nos oculta como el orden de tener que decirle explícitamente cuál es el orden de evaluación de las cosas. Yo directamente le digo, tenés que unir esta función con esta, unir esta con esta, y después automáticamente con la composición se van pasando, ¿sí? No es que tengo que forzar una precedencia, saber cómo entienden, cómo empieza a evaluar Haskell, sino que directamente yo lo que hago es defino cómo quiero unir esas funciones, cómo combinarlas, y después automáticamente se combinan solas en un único resultado cuando las aplique. ¿Sí? Entonces, ocultar algo que parece inofensivo, que es como los paréntesis, es ocultar como la precedencia. Y después hay una nueva función de orden superior que no es tan importante, pero vamos a ver, nos va a hacer un poco más legible el código a veces. Por ejemplo, vamos a ir... Supongan que ustedes están haciendo... por ejemplo, acá tenemos el resultado de título es el coso este. El resultado del título es la entrada del lem. Ahora, como esta para componerla necesito flip. No, olvidémonos esa. Supongan esta. La salida del map
es la entrada del sum. Yo lo que puedo hacer es componer y ponerle el paréntesis. ¿Podría sacar como la biblioteca de los dos costados? Sí. Podría, porque básicamente son equivalentes. Si esto es equivalente a esto, o sea, esto es equivalente a esto, y esto se puede sacar. Ahora, supongamos que no lo queremos sacar. ¿Por qué? Porque creemos que es más expresivo hacerlo con el parámetro. Por lo que sea. Fíjense que acá hay unos paréntesis como medio molestos, sí, que hay que poner en esta composición. Entonces, hay una función en particular que se llama pesos, literalmente pesos, signo pesos, que significa aplica, recibe una función, es una función chirimbolo, ¿sí? O sea, puede estar entre el medio, o sea, es una función de la que los parámetros van a la izquierda y a la derecha. ¿Sí? Y la función pesos lo que hace es aplicarle lo de la izquierda a la derecha. ¿Sí? Ahora, che Gastón, ¿para qué carajo vemos pesos si lo que estaba escrito acá aplica lo de la izquierda a lo de la derecha? Y entonces, ¿por qué ponemos el pesos? ¿Por qué ponemos esa función? Bueno, lo que pasa con el pesos es que tiene como una prioridad como menor a todo el resto de las cosas. Entonces yo puedo sacar estos paréntesis y que me aplique lo de la izquierda, que es todo esto, a lo de la derecha, que es esto. En cambio, si yo no pusiera el pesos, acá lo que pasaría es que Haskell me aplicaría probablemente esto con esto. Perdón, Haskell me aplicaría esto primero. Como todo junto, y esto lo trataría de aplicar a la suma. Entonces, por eso nosotros tenemos que forzar el paréntesis, como para decirle, che, no, tu orden no es map páginas de libro o biblioteca, sino esto que está entre paréntesis primero. Entonces, lo que para poder hacer eso y no poner los paréntesis, tenemos a la función pesos, que tiene menor prioridad que todo. ¿Sí? O sea, todo lo que esté a la izquierda se va a evaluar antes que el pesos, y todo lo que esté a la derecha se va a evaluar antes. Es como una función auxiliar que nos sirve más que nada para simplificar el código y no tener tantos paréntesis. Esto termina haciendo que el resultado de esto se aplique a esto. Y me evito tener que poner los paréntesis. Fíjense cómo queda un poquito más limpio. No es que queda, wow, qué limpio queda este código. No me acuerdo, creo que era clear. No. Bueno, ya me voy a acordar. CLS, no. ¿Se entiende más o menos qué hace pesos? Sí, sí. ¿El resto? ¿Puede Sí. repetir, profe, cómo dijo que sum y map se aplica a biblioteca o al revés? ¿Cómo dijo recién? Ok. Yo lo que decía es, si yo hago sin los paréntesis, o sea, si yo hago así, biblioteca y sin el pesos, bueno, no... Claro, no tengo la función biblioteca. Creo que definí una constante. Acá, que se llama biblioteca. El import. Aprendí cómo borrar la pantalla. Suma Eso le iba a páginas. preguntar hoy. ¿Cómo borrar la pantalla? Sí. Sí, bueno, es signo de admiración, 2 puntos, signo de admiración, clear. O CLS en Windows. No me funcionó con CLS por eso. O sea, esto debería ser en Linux. Perdón, en Windows. Ah, me faltaba el símbolo, está bien. Entonces, hacemos esto, biblioteca, y nos tira un error. ¿Por qué? Porque nos dice en posible causa de map y se aplique a muchos argumentos. Como que no coincide el tipo de lo que está acá con el de la suma y el coso de esto.
Esto lo que está haciendo es aplicando esto. Esto es una lista. Una lista yo no la puedo componer por el zoom. ¿Sí? O sea, lo que yo escribo acá es como haber escrito esto. Se ve, que es lo que me da el error. Sí. Yo en realidad lo que quiero es que sea así. Que es lo que anda. Entonces, las opciones son, o se le pone el paréntesis, o se le pone un pesos, que significa todo lo de la izquierda, aplicarlo aplicarle el valor de la derecha. O sea, pesos recibe una función que es la de la izquierda, que en este caso la función es esta, y le aplica el valor de la derecha, en este caso mi biblioteca. Y ahí anda. O sea, paréntesis. O sea, estas dos son equivalentes. ¿Cuál usan? La que quieran. ¿Sí? No, o sea, pueden poner los paréntesis o pueden usar la función pesos. Pero sepan que existe la función peso porque hay algunas veces donde tengo que pasar por parámetro una función que se aplique. Una función que sirva para que haga esto. O sea, peso, la definición de pesos para que alguien se dé una idea es esto. Es pesos de f de x es lo mismo que f de x. O sea, esta es la definición que tiene pesos. Lo cheto o lo piola de tener la función pesos es que como tiene la menor prioridad de todas, yo no necesito andar forzando el paréntesis. Es como un hack como para escribir código un toque más lindo. ¿Se entendió un poco mejor? Sí, sí, gracias. Entonces, bueno, la función nueva es la función pesos, que fíjense, recibe una función a la izquierda que va a recibir un valor y va a devolver un valor. ¿Y qué recibe por parámetro? Lo de la derecha, y el tipo de lo que devuelve es lo que devuelve la primera función. Entonces, recapitulando, ¿cuándo hay orden superior? Cuando hay una función que recibe una función por parámetro o cuando esa función, cuando le paso los parámetros, me devuelve una nueva función. Justo la composición es como de superorden superior, porque es recibe dos parámetros y encima te devuelve una función nueva. Pero pesos, any, map, filter, all, any, cualquiera de esas que reciba funciones por parámetros va a ser de orden superior. Entonces también es una función que puede devolver una función. Sí, son las dos cosas. Por ejemplo, el autor es una función de orden superior porque devuelve una función. ¿Qué función está devolviendo esta composición? Cuando le aplico el nombre, me devuelve una función que espera un libro. Bueno. Vamos a seguir. Y bueno, eso es todo orden superior. No hay mucho más que eso. Es más que nada saber cuándo es de orden superior. Y saber cómo usarlas. Ahora, tema también nuevo. Datos compuestos. Habíamos visto que para agrupar datos compuestos ya vimos distintos datos compuestos. Las listas, que eran para todos valores del mismo tipo. Las tuplas, que nos sirven para agrupar valores de distinto tipo, todos en una componente. Y ahora vamos a ver uno nuevo, que se llaman los data. ¿Sí? Que son una versión como más interesantes que las tuplas. ¿Por qué? Pues yo voy a definir un data, ¿sí?, que represente un tipo de dato. Y ahí yo voy a... Un data me sirve para crear mi propio tipo de dato. ¿Sí? Si se acuerdan, nosotros para las tuplas podemos generar un alias del tipo de dato tupla que queramos. Pero eso no me genera un nuevo tipo. Le estoy poniendo un nombre a un tipo ya existente. En cambio, el data sirve para crear un nuevo tipo de datos que represente algo. Entonces, por ejemplo, si teníamos el libro que estaba representado por un nombre y un autor y un entero, lo que podemos crear es un data libro, ¿sí? ¿Y cómo se escribe? Como data, el nombre del data, el nombre que yo le quiera dar al tipo, igual el nombre que le voy a dar a la construcción del libro, por decir una cosa, en general
estos dos coinciden, ¿sí? Nosotros vamos a usar por convención que estos dos coincidan. Podrían no coincidir, ¿sí? O sea, el de la derecha podría ser distinto al nombre del tipo, pero por convención vamos a usar el mismo nombre. Entonces, yo con esto lo que digo es, mi data, mi tipo de dato, libro, que es lo que está a la izquierda del igual, lo voy a escribir como algo que arranque con libro, que reciba un string, reciba otro string y reciba un entero. Entonces, cuando yo quiera crear un libro, voy a escribir, por ejemplo, el visitante, que digo, es igual a lo que escribí a la derecha del igual. Fíjense, esto es lo mismo. Esto, si acá pongo, no sé, un libro, donde no sé si se llega a ver o si... Acá. Si yo acá escribo un libro, acá tengo que escribir un libro. Sí, o sea, yo a la derecha del igual digo la forma que va a tener mi valor, mi valor de tipo libro. Y cuando lo quiera usar, tengo que usar lo mismo que puse a la derecha del igual. En general, vamos a ponerle el mismo nombre. Entonces, volviendo al ejercicio, que es eso que es lo mismo que habíamos hecho recién, lo que hay que cambiar acá es, fíjense lo interesante de esto. Ahora, como lo único que tengo que hacer, en principio, es escribir esto. Libro, título, autor, páginas. Vamos a ver que ahora todo esto se rompe porque son tuplas, pero después, ahora lo cambiamos. Y fíjense que no tuve que cambiar, acá biblioteca sigue siendo una lista de libros. Eso es lo piola que tiene el data, que perdón, el type. Si yo después el type lo quiero convertir en un data, todos los que referenciaban a eso no lo tengo que cambiar. Si en cambio, si hubiera repetido la tupla en todos los lugares, lo tendría que cosa. ¿Sí? Entonces, esa es la definición y el uso del nombre. Entonces, vamos a cambiar todo esto rápidamente. Tuki, 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 tuki. Tuki, tuki. Libro. Se va. Pero, por ejemplo, usando data ya no podrías usar las funciones de las tuplas, ¿no? No, ya no las podría usar, pero ahora vemos cómo las arreglamos. Y estas comas se van. Fíjense que entre cada una de las componentes, a diferencia de las tuplas, no hay una coma, hay un espacio. O sea, yo separo las componentes en el data, no por comas, sino por espacios. Una pregunta. Sí. Recién dijeron que usando data no podemos usar la función en las tuplas. ¿Tampoco podemos usar la función en las listas? No. Son Okay. Es un dato, es algo nuevo. Es algo nuevo, exactamente. Correcto, gracias. Entonces, fíjense que tenemos estas funciones que ahora nos rompen. Pero vamos a ver que de la misma forma que con las tuplas, nosotros podemos usar pattern matching para sacar las componentes. A diferencia de las tuplas que separábamos las componentes por coma, acá lo que hay que poner es el nombre de lo que construye el valor, ¿sí? Y espacios, o sea, iría una variable o un guión bajo según si lo necesito o no, y descompongo en cada una de las componentes. Entonces, lo único que tengo que hacer acá para cambiar páginas del libro es decir, bueno, en vez de recibir una tupla, recibís algo de libro, no te importa el primero, el segundo tampoco, y el tercero sí. Y lo mismo pasa acá, libro, el autor es el segundo, y lo mismo pasa acá. A ver si está bien, si puse... Ah, me falta acá ponerle libro. Fíjense cómo se quejó y me dice, che, mira, libro. Entonces, fíjense que, o sea,
tengo la posibilidad de descomponerlo usando pattern matching, igual que las tuplas. Y lo interesante de haber, o lo piola que estuvo que hayamos creado las funciones página de libro, autor y título, es que tengo que cambiarlo en un lugar solo. No lo tengo que cambiar en todos los lugares. Si yo antes hubiera separado la tupla acá y la hubiera vuelto a construir, y lo mismo acá en es libro fantasioso, hubiera separado el libro y me quedaba solo con el nombre del autor, y lo repetía así en todos, yo tendría que cambiar la forma de la tupla por la forma de data en todos los lugares. En cambio, en haberlo puesto en funcioncitas que solo saben operar con la componente de la tupla, yo tengo que cambiar menos lugares. Tengo que cambiar uno solo, o 3, 4, los que sean, pero son menos que si hubiera abierto la tupla en todos lados y la hubiera recompuesto en todos lados. ¿Se ve eso? Por eso es que está bueno delegarlo en funciones que sirva para acceder a las componentes, porque si el día de mañana cambia la estructura externa, perdón, la estructura interna, nadie se entera. Voy al lugar específico que toca la estructura interna y lo cambio y se refleja en todos los restantes. Esa es la ventaja que tiene como delegar bien. Hacer funciones más chiquitas que se encarguen de cosas muy puntuales. ¿Hasta ahí estamos? ¿Se entiende lo de hacer pattern matching y eso? Sí, sí. Bueno, ¿y cómo podemos generar un nuevo valor? Bueno, en vez de armar una tupla nueva, es armar un valor nuevo. Por ejemplo, acá, agregar páginas, recibe un libro, lo descompone, recibe la cantidad y genera un nuevo libro donde le ponen los mismos datos del autor y la cantidad de páginas que tiene. Es la misma idea que con las tuplas, pero en vez de usar el formato de tupla, usamos el formato de data. Una cosa interesante de usar ahora data es que, por ejemplo, si yo ahora recargo y le pido el tipo a el autor es, me dice que usa un libro. Independientemente, si yo no hubiera escrito el tipo y le preguntara, me seguiría diciendo que es un libro. ¿Por qué? Porque acá lo único que puede entrar son libros. No pueden entrar tuplas, por ejemplo, de 3 elementos. O sea, si yo trato de llamar a autor con una tupla que tiene esto, que tiene un 12 y que tiene, no sé, otra cosa, me tira un error. Porque dice, esperaba un libro. Algo de tipo libro, no una tupla de 3. En cambio, antes esperabas una tupla de 3. Cuando estabas usando tuplas, no cuando estábamos usando data. Fíjense que es como más restrictivo. Me define un tipo de dato posta. No es que le puse un nombrecito y bueno, y lo uso como siempre de la misma forma. Bueno, ahora, esto, como yo les dije en su momento, lo de crear, o sea, esto está bueno, lo pude hacer, es fácil, pero es medio fiaca. ¿Sí? Tipo, esta herramienta, ¿sí? Los data, más allá de tener la notación de esta que tenemos acá, que se parece más a las tuplas, tiene una notación de registro que lo hace un poco más interesante. ¿Por qué lo hace más interesante? Porque ahora las componentes están dadas en el orden que yo las puse. Título, autor, páginas. Y asumiendo que puse un type título, pero si yo acá hubiera puesto string, entero, o ¿qué es esto? El autor string y entero, medio que no sé lo que va. Entonces, lo que me deja definir el data es definirle las componentes. Para eso, usa algo que se llama record syntax, o se lo llama así, sintaxis de registro, que es básicamente abrir ¿cómo es que se llaman? Las llavecitas
y definirle un nombre a cada una de las componentes y darle un tipo a cada una de las componentes. Entonces yo puedo decir que tiene un nombre que es de tipo string, tiene un autor que es de tipo string y tiene páginas que es de tipo entero. Entonces, si ahora yo lo recargo, páginas es con la P minúscula, acuérdense, solo arrancan en mayúscula los tipos. Me tira un error. ¿Por qué? Porque cuando yo uso esta sintaxis de registro, ¿sí?, el data automáticamente me genera una función para obtener las componentes. O sea, esto ya me lo hace el data cuando uso la opción de registro. Lo mismo esto. Esto va a ser igual a páginas, a la función páginas. Fíjense que cuando le hice clic me llevó a la componente. Porque si ahora yo recargo, no era nombre, era título. Vamos a ponerle el mismo nombre. Ahí está. Si yo hago 2 puntos T de título, me dice, che, mira, hay una función de libro hacia string. Y yo ya borré mi función título que estaba por acá. No existe más en el código. Entonces, cuando uso la notación de registro, ya automáticamente me da los que sirven para obtener ¿cómo es? A la componente que quiera. Entonces puedo hacer título, el visitante, y anda. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí. Entonces, fíjense cómo el data nos va simplificando la existencia y por qué lo vamos prefiriendo frente a las tuplas. Una cosita. Sí. No entiendo por qué cuando declaras tipo el visitante lo tenés que poner con llaves. En el ejemplo. Sí. Cuando vos lo declarás con data, con registro, tenés dos formas. La antigua, que era la de en el orden que los definiste, título, autor, páginas. No sé. O podés hacerlo con llaves y decir, bueno, el nombre es, el nombre no, el autor es Stephen King. Me parece que el primero era el nombre. Cuando lo haces con llaves, podés cambiar el orden. Si mi memoria no falla. No, igual esto no es con 2 puntos, sino es con igual. Los puntos tienen que estar pegaditos al nombre, ¿no? Por ejemplo, cuando lo declaras el data. El 2 puntos va siempre cuando estás haciendo una definición de tipo. ¿Pero va pegadito a título, por ejemplo, o puede ir ahí en el medio? No, o sea, va pegado con un espacio o pegado directamente entre el nombre y el tipo de dato al que corresponde ese campo. Título, 2 puntos, string. Ahí lo que estás diciendo con el 2 puntos es el título es string, el autor es string, las páginas son enteras. ¿Y cómo se llama otro? ¿Lo estás definiendo como? O sea, ponerle... Sí. Sintaxis de registro. Eso. Record syntax se llama. La otra era como enumerando, esta es la primera componente, esta es la segunda, esta es la tercera. Si no, con esta sintaxis de registro, lo piola es que le pones un nombre a cada una de las componentes y eso te da una función extra y además cuando lo definís le podés poner las cosas en cualquier orden siempre y cuando respetes el tipo de dato y demás. Entonces, por ejemplo, si yo ahora hago título
el visitante, me dice el visitante. ¿Por qué? Independientemente que yo lo puse segundo y estaba definido como primero, yo dije que le dije qué campo era. ¿Sí? Entonces, acá da igual el orden. Yo puedo ponerlos en cualquier orden. ¿Por qué? Porque el nombre me está diciendo en qué campo va de los que definí acá arriba. ¿Se entiende? Sí, sí. Si usas sintaxis de registro, ¿la puedes declarar la variable de las dos maneras igualmente? ¿O solamente Sí. con las llavecitas? Ah, No, fíjate que acá Shingeki no Por Kyojin eso. sigue andando. No hay problema. Lo que pasa es que si no usas la sintaxis de Lo registro, tenés que hacer, claro, en el orden que viene. Sí. lo tenés que hacer en el orden. Te tenés que acordar cuál es el orden. Cambio con la sintaxis de registro, te olvidás te olvidás del orden, pero tenés que explicitar el nombre. Pam. Bueno. Entonces, nada, puede quedar mezclado, no hay drama. Mi recomendación es que usen la sintaxis de registro porque es como más expresiva, no hace falta que nos acordemos el orden, como que suele ser más fácil. Nos da estas funciones auxiliares, ¿sí? Y tiene una ventaja más, que es, lo que decíamos recién, tienen funciones auxiliares. Y si, por ejemplo, se acuerdan que para generar un nuevo valor, con las tuplas o con el data sin notación de registro, teníamos que como separar todo el data y volverlo a unir, haciendo con algo que cambie. En cambio, con la sintaxis de registro, lo que yo puedo decir es que cambie una sola de las componentes del valor que yo tengo. Entonces, yo puedo agregar páginas que reciba un libro y no lo abro y decir, mira, un libro, o sea, el que yo te di, haceme uno similar, pero que las páginas sean las páginas de un libro. Y acá, bueno, debería recibir la cantidad, porque si no, no va a andar. Y le sumo la cantidad. Entonces, ¿qué hace esto? Fíjense que yo acá no puse libro. Yo acá no escribí esto. Yo escribí una variable que va a ser un libro, que va a ser un valor de un libro con todas sus componentes. Lo que hago con esto es que me genere un nuevo libro igualito al que puse acá a la izquierda, pero que le cambie solo este campo. Que le genere, este campo va a ser el único que va a tener un valor nuevo. Entonces, si por ejemplo tenemos supongan que queremos saber las páginas primero del visitante, siguiendo el ejemplo. Tiene 592. Ahora, si yo hago agregar páginas, quiero saber las páginas de agregar páginas al visitante. ¿Cuántas voy a agregar? 10. O sea, debería darme 602. ¿No? Uy. El primer parámetro es la cantidad. O sea, voy a agregar 10 páginas al visitante y después le voy a pedir la cantidad de páginas. Me da 602. Fíjense que el visitante me generó un nuevo visitante que tenía 10 páginas más. Si le pidiera el título, me dice que es el visitante. ¿Por qué? Porque recibió un libro, generó un nuevo libro con las mismas características, excepto las que yo le puse acá entre las llaves. Esas que yo pongo entre las llaves van a ser nuevas. El resto son iguales, son una copia a las que tenía el valor original. Entonces, fíjense como que tal vez me evito hacer todas esas cosas de, bueno, recibo una tupla, la desarmo, recibo un data, lo desarmo y lo vuelvo a armar con todas las componentes, excepto estas que cambiaron. Sí, mucho más útil así. Exactamente, es como más poderoso, es más completo.
Fíjense que es esto que está acá. Este queda, entonces me hace una copia del que puse a la izquierda y le pisa estas. Fíjense como acá sí tengo que ya hacer la llamada páginas de un libro, porque acá necesito las páginas del libro anterior y tengo que invocarlo. Tengo que saber cuántas tenía antes y a esas le sumo la que quiero agregar y eso va a ser las nuevas. Ahora, una cosa mala que tienen los datas, porque no todo es color de rosas, es que si yo hago, por ejemplo, las tuplas, si ustedes hacían esto, se muestran. ¿Sí? ¿Qué significa que se muestran? Que son show, que se pueden mostrar. Si se acuerdan, estaba la type class show, que era para saber qué cosas son mostrables. Bueno, las tuplas por defecto, si las cosas que están adentro se pueden mostrar, las tuplas se pueden mostrar. Ahora, si yo quiero mostrar el visitante, vamos a ver que nos da un error y nos dice que el visitante no es show. ¿Sí? Acá cuando dice no stand for show libro, significa básicamente no es show. No se puede mostrar los libros. Porque es tu tipo de dato nuevo que no es show, que no es mostrable. Tristemente, es así. ¿Y no le puedo pedir que de alguna forma que me lo muestre? Ah, tal vez. O sea, así como está, no. Pero podemos decirle, muy bien la pregunta, que este tipo de dato libro, que está acá, sea show. ¿Cómo le digo que sea show? Básicamente le digo deriving show. O como se pronuncia en inglés. Decimos que es de... a ver... Bueno. Sí. Deriving. No sé. ¿Cómo se pronuncia? Show. Entonces ahora lo recargamos. Y ahora sí podemos hacer el visitante. Y me muestra las componentes. Fíjense que me hizo un string de todas las componentes. Entonces, a partir de ahora, diciéndole que es show, se puede mostrar. ¿Qué tiene que pasar para que un data pueda hacer show? Para que esto ande. Si no todos los datas se pueden hacer show. Los datas que no se pueden hacer show son los que, si adentro tienen algo que no es show, o sea, si adentro alguna de sus componentes no es show, entonces no se puede hacer show. Sí. Aunque ustedes quieran, no se va a poder. Haskell le va a decir, no, mira, una de tus componentes no es show, entonces no se puede hacer show. Y, por ejemplo, si hay una lista, habría que declarar antes esa lista show antes de hacer la show. La lista, fíjate que se puede imprimir por la consola, entonces es show. Sí. Si el data tiene adentro un data de más arriba que no es show, ahí no lo podría mostrar. Exacto. O sea, si tuviera un data foo, Sí. foo Que no es show. que no es show, no te va a dejar. Ok. Tipo foo, dos puntos foo. Fíjense que acá ya les tira un errorcito y le dice como que no se puede. Perdón, ¿cómo sabemos si es show o no la componente? En general, todas las que están en Haskell son show. A menos que las tuyas, las que vos definas no son show. Por defecto, a menos que le pongas el deriving show. Y la otra cosa que no es show por defecto en Haskell son las funciones. ¿Sí? Y fíjense que yo, para que me muestre una función, ¿dónde está? Creo que me falta una coma de más. O sea, si ustedes cargan Haskell directamente y ustedes ponen ID y apretan Enter, no anda, porque no son show. Y siempre que quiero que se muestren, tengo que hacer import text.show.functions. Eso lo que hace es convertir a las funciones en show. ¿Sí? Ahora sí puedo hacer ID. Ay, sí. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, acá, no sé, una función, ¿sí? Porque definen algo del tipo, no sé, entero o booleano. Pues les pintó.
y ustedes cargan el archivo, no les va a andar. Primero porque puso un solo 2 puntos. Después, porque no son show. Entonces, lo que tengo que hacer en el archivo para poder ya arrancar con las funciones que sean show, le tengo que escribir eso que yo escribo a mano siempre en la consola. Bueno, si ustedes lo escriben al principio del archivo, eso se carga y eso ya de una convierte a las funciones en show. Entonces, ahora sí, esto que está acá es show. Una vez que hicieron el import text show function, en general todas las cosas que usan en Haskell son show. ¿Entendido? Sí, sí. Gracias. Sí, sí. Al menos con un rosquido respondan, no hay drama. Cuando hiciste el import allá arriba, ¿no te pide que pongas un paréntesis al costadito? Sí, pero es lo mismo. Anda igual. Ay, no, me molestaba el... El toque del warning. Sí. No pasa nada. Bueno, entonces son show. Listo, las hicimos show, está todo bien. Yo ahora puedo decirle el visitante y que me lo muestre. Ahora, ¿qué dicen si hago el visitante igual el visitante? Y aprieto Enter. True, false o rompe. Por ahí dicen true. No, rompe. Y para mí rompe por el shows. Por el show. True. Porque no puedes comparar funciones. No, ojo que le saqué la función que tenía adentro. O sea, le saqué la función que tenía adentro y por ahora el libro del visitante tiene un string, otro string y un entero. No, entonces lo rompe, va bien. Sí. Va a comparar lo mismo, Sería David. la identidad. Va a comparar lo mismo. Ok, va a comparar lo mismo, por ahí tiran. Vamos a ver el tipo del igual. Tipo del igual a igual dice cualquier cosa que sea de Q. Vamos a ver. ¿Y qué pasa con el visitante? Error de tipos. ¿Por qué? Porque el libro no es de Q. Acuérdense, un tipo de dato nuevo que yo definí no pertenece en principio a ninguna type class. Yo tengo que decirle que pertenece a la type class que yo quiera. Por ejemplo, EQ. De la misma forma que le digo deriving show EQ, deriving show, le puedo decir que es EQ también. Será con... No me acuerdo si iba entre paréntesis o cosa. A ver. Ahí está. Sí, era entre paréntesis. Entonces, ahora sí, ahora que le dije que es EQ, le puedo decir. Le puedo preguntar si es igual. Mientras yo no le pongo estas cosas, no pertenece a ninguna type class. Es un tipo de datos nuevo. Las tuplas ya eran un tipo de dato en Haskell. Ya tenían como el contrato de show y el de Q, por ejemplo. ¿Cuándo voy a poder hacer EQ un data? Siempre y cuando todas sus componentes sean EQ. ¿Qué cosas no son EQ? Los data nuevos que yo defina, ¿sí? Si no le puse el EQ, o las funciones. Las funciones no son EQ. Entonces, si adentro de un data yo le pongo una función, no le puedo poner por defecto que sea EQ. Tengo que, para poder hacer que sean EQ, tengo que hacer algo que no vamos a ver, que creo que está en el apunte, pero dice que es como opcional, que es básicamente redefinir el igual para el libro. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo le puedo poner EQ? Cuando no hay ninguna componente que... cuando todas sus componentes son EQ. La única que conocemos que no es EQ son las funciones. En el caso de que tenga una función como componente, ahí no lo hago EQ y listo. Bueno, es así. ¿Cómo sabes si son iguales dos valores del mismo data? Porque todas sus componentes son iguales. Por eso es que le pide la restricción de que
todas sus componentes sean EQ, porque por default el data, cuando le digan derive in show, perdón, le digan derive in EQ, lo que va a hacer es agarrar cada componente y compararla con la componente del otro. ¿Estamos? Sí, sí, muy útil esto. ¿Sí? En general le van a poner derive in show, algunas veces derive in EQ, pero en general derive in show. Perdón, consulta. Con respecto a la comparación de strings, si hay un espacio después, posterior al nombre, digamos, el visitante, espacio, es distinto al visitante. O ¿no? sea, esto decís vos, SDQ, no, SQD. Sí. Si estos son distintos, sí. Ok, entonces está bien, perfecto. Bueno, entonces para que se haga show, le digo derive in show, para que se haga EQ, le digo derive in EQ, y si quiero los dos, show EQ, entre paréntesis. ¿Sí? Esto puedo decirle que solo sea EQ, le puedo decir que solo sea show, o le puedo decir ambos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Data es eso. Son esas cosas, es saber usarlo. Primero, es saber qué te da y poder usarlo bien. Tipo, usarlo para las abstracciones que creamos y modelarlo bien. No hay mucho más que eso. Pueden copiar lo que quieran de acá, sí, no hay drama. Yo igual ahora lo subo en el seguimiento. La idea es que para el TP vayan transformando lo que hicieron de tuplas a data. Si quieren, hagan las correcciones primeros que les pidió su ayudante y después vayan pasando lo de tuplas a datas. ¿Por qué? Porque ahora deja de tener sentido usar tuplas. Tipo, esto es más poderoso y les va a quedar el código un poco más simple. La idea era pasar primero por tuplas para entender más o menos cómo funcionan las cosas compuestas en Haskell y después pasar a data. Lo interesante es que si delegaron bien, dentro de todo no van a tener que hacer grandes cambios. Ahora, si estuvieran abriendo la tupla, cerrando la tupla todo el tiempo, ahí sí es donde va a costar más. Por eso también queríamos hacerlo en dos partes, para que vean los beneficios de haber delegado o las contras de no haber delegado. ¿Sí? O todo un plan macabro, no mentira. O sea, la idea es practicar eso y entender por qué nos sirve delegar y poder separar las cosas en más chiquitas. Yo este código lo voy a subir. La única función que falta hacer creo que es la biblioteca ligera, ¿sí? Que es saber si todas las lecturas tienen 40 páginas o menos, que es en vez de usar any, puedo usar all, por ejemplo, para eso. Nada, pueden practicarlo y cualquier duda que tengan nos pueden avisar. No sé si tienen alguna duda más o algo, si Yo no... una consulta, Sí. pero más que de los temas es del uso de cuando comparte código. Ok, a ver. La pregunta es, no sé si se puede. Uno, o sea, vos compartís el código y yo cómo hago para usar mi consola o para probar ese código. Vos decís ¿Se puede? en Visual Studio Code. Sí, O sea, yo les comparto el código y acá sí. si alguien quiere, está Podemos bien. modificar. Sí, creo que los que están conectados tienen permiso de lectura-escritura, así que si alguien quiere tirar un OLI, estamos ok. Hola, perfecto. Entonces, ahí están editando el mismo Sí. archivo. Entonces, el que quiere puede, o sea, vos si estás en control de tu máquina, podés probarlo, de nuevo, tipo recargarlo y probarlo, y nada, y pueden ir programando en el mismo... Abriendo la consola en el Sí. mismo. Está bien, está bien. Sí, incluso cuando lo comparten, acá hay una opción que dice si querés compartir ¿cómo es? La consola también, ¿sí? Fíjate que acá tiene un read only para que la vean, pero la podés hacer de lectura-escritura. Ah, perfecto. Entonces cualquiera puede escribir en lo que están viendo y también usar tu consola. Lo cual puede ser bueno o malo, depende de con quién estén No, porque haciendo. estábamos compartiendo un código y no sabíamos cómo probar la otra persona, por eso. Claro, la otra, si no tiene la terminal,
vos le podés compartir la tuya y pueden irlo probando a la vez. O si no se ponen de acuerdo, che, probamos esto y lo prueban Cada los que uno. estén juntos. Está perfecto, gracias. No. Eso se hace con una extensión, ¿no, Gastón? Sí, esto se hace con una extensión que se llama LiveShare. Es un plugin de coso, de Visual Studio Code, que es este que está acá, LiveShare. Tienen como varias cosas incorporadas, tiene para chatear, tiene para, creo que para tener la call también acá, tiene como varias cositas. Tipo, todo está, si quieren instalarlo, tienen que apretar Ctrl-Shift-P, Extensions, y acá escriben LiveShare, y es este que dice acá, Real Time Collaborative Development. Nada, con eso pueden compartir el mismo archivo. Y después no se pueden o usar el audio que aparentemente tienen las extensiones o usar el canal de Discord de audio, se conectan los dos y van hablando sobre lo que hay que hacer y demás. Pero que bueno, que les sirva. Yo me rendí con eso, no me dio. Ah, No me dio no. más. Al final no lo habíamos arreglado. Va, esta te pudiste conectar a esta. No, tampoco me dio, Qué turbio. Porque la otra vez había andado. Eso que lo reinstalé. No. Claro. Bueno, no sé. Sí, si no, otra página que les puedo dejar, o sea, no van a poder editar el mismo como Visual Studio Code, pero pueden usarlo para compartirse código y ver qué está pasando, que es esta, codeshare.io. Entran ahí, ponen compartir un código y les abre básicamente un notepad, por decir, y pueden editar varios a la vez sobre el mismo texto y después lo pueden ir copiando y pegando. Una pregunta, y si usamos un repositorio en Git y lo vamos... Eso lo pueden hacer, el tema de eso es que no es, o sea, vos tenés que hacer algo, confirmarlo y subirlo. Claro. Esto es como un Google Doc donde todos se editan al mismo tiempo. Perfecto. Está. Sí, es como que es otra cosa distinta. El otro está bueno, pero es, bueno, yo ya sé que esto está bien, lo subo y después alguien lo baja. En cambio, esto es como un editor colaborativo cuando, no sé, están haciendo programación entre varios y quieren estar tocando el mismo archivo. Y nada, y le vas diciendo, pueden editar y después lo pegan, pueden irlo manipulando. Pero es como más un editor colaborativo online. El Git para subir los tepitos, eso todavía no está, ¿no? Seguimos con No. Discord, digamos. Sí, ahora seguramente para la entrega 2 les voy a crear ya una tarea de Git y mandarle los videos para los que no lo conocen puedan verlo y ponerse a prueba. Pero eso sería ya para la segunda entrega del trabajo práctico. ¿Alguna otra duda, pregunta o algo? Por mí no. Gracias. De nada, bueno, entonces hasta el fin de semana que viene vamos hablando. Bye bye.